Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Esa en la que compartes toda tu pasión por estas tecnologías, tus ganas de aprender, tus ganas de entretenerte y tus ganas de sumergirte, mejor dicho, de sumergirte en estas tecnologías que tantas alegrías nos dan, que tantas aventuras nos proporcionan y que además vivimos en la familia Reverquest VR, conmigo como vuestro anfitrión y con el resto de la comunidad que colaboramos juntos a que esta comunidad cada vez sea mejor. Y tan buena es esta comunidad que lo primero que quiero comentar en este vídeo es el hecho de que por fin hemos superado los 1000 suscriptores en el canal. Quiero desde aquí daros las gracias a todos y a todas los que os habéis suscrito a lo largo de estos meses. Hemos logrado el objetivo incluso un par de meses antes de lo que yo lo tenía previsto. Yo tenía como objetivo, como sabéis, lo he comentado en varias ocasiones, obtener los 1000 suscriptores en un año y lo hemos conseguido en menos de un año, lo cual da una muy buena lectura de la comunidad que estamos formando entre todos y también, pues bueno, en cierta medida de la labor que yo voy realizando, comunicando informaciones, noticias, intentando que aprendáis desde lo más básico a lo más complejo dentro de estas tecnologías para sacar el mejor y el mayor partido a vuestros visores y a vuestra experiencia VR, AR y XR. Así que muchas gracias a todos. Como esto no es el centro de este vídeo, simplemente en este vídeo lo que quería es agradeceroslo a todos que me hayáis apoyado, que hayáis apoyado el canal, que hayáis apoyado esta comunidad, esta familia de Reverquest VR, y ya en próximos vídeos os iré comentando esas sorpresas que tengo preparadas con motivo de esta celebración de los 1000 suscriptores que nos hace dar un muy gran paso hacia ser una comunidad, digamos así, bueno, de confianza, de una referencia, digamos así, en este ámbito para muchos más usuarios que se vayan uniendo poco a poco a esta comunidad. Así que gracias a todos y lo celebraremos, no lo dudéis. También ahí está el grupo de Telegram que está ya al caer, que lo tengo ya muy bien enfilado y muy pronto os daré acceso para que ya todos podamos, la medida de lo posible y cada uno lo que quiera, pues estar un poco más en contacto, incluso realizar actividades juntos, etcétera, etcétera. Esto irá todo poco a poco, pero igual que la comunidad de YouTube, pues irá creciendo también Telegram si va todo bien y formaremos una gran comunidad de VR, AR y XR. Bien, entre tanto, el centro de este vídeo, como habéis visto en el título y como yo ya anuncié cuando hice el vídeo introductorio de streaming PSVR, donde os di el ABC de lo que hay que saber, de conceptos, etcétera, que hay que saber a la hora de optimizar nuestra conexión, nuestro visor y nuestro ordenador para esta tarea, pues en esta ocasión vamos a analizar un poquito a fondo Virtual Desktop, que es la primera aplicación que vamos a utilizar enfocada a Pico 4, aunque todo lo que vamos a decir de Virtual Desktop tiene su aplicación también en MetaQuest 2 en lo que se refiere a esta aplicación. En ambos visores, las características y lo que os voy a comentar de esta aplicación sirve también para los usuarios de MetaQuest 2 para tener una buena conexión y para tener una buena experiencia VR con Virtual Desktop. Bien, para los que sean más iniciados, ¿qué es Virtual Desktop? Bueno, pues Virtual Desktop es un programa, una aplicación formada por dos partes, una que es el programa de streaming a través del ordenador y otra que es el programa, digamos así, que se instala en el visor. Hay que decir que es un programa de pago a diferencia de Streaming Assistant o Airlink, que son ambos los programas de este tipo nativos para cada uno de los visores. Para Pico 4 Streaming Assistant y para MetaQuest 2 pues sería el Airlink. En este caso, este sí es de pago, tendríamos que comprarlo en la tienda de Pico 4 por 19,99 euros. Y bueno, pues básicamente esto lo que nos va a permitir, lógicamente, como estamos hablando, es que podamos conectar nuestro ordenador a nuestro visor y transmitir no solo videojuegos, sino también películas, series con las mejores calidades, etcétera, etcétera, aprovechando las características de nuestro visor.
Bien, esto sería como el inicio de lo que es Virtual Desktop, un poco definir para qué sirve esta aplicación, etcétera, y por qué es tan famosa. Es tan famosa porque esta aplicación la lleva desarrollando Guy Gadding, que es su autor, desde Oculus Rift más o menos, después para MetaQuest 1, después para MetaQuest 2 y ahora ha pasado a Pico 4. Eh, bueno, al inicio de su incorporación a Pico 4, esta aplicación funcionaba bastante bien. Eh, yo tuve incluso acceso a una alfa antes de que estuviera pública en la tienda y funcionaba bien, más o menos, bastante bien. Después salió la versión oficial que también funcionaba bastante bien, pero desde que salió la versión 1.24.1 a mí me empezó a dar problemas con tema, ya lo comentaré en el vídeo que vais a ver a continuación, sobre unas distorsiones de la pantalla o barras negras que aparecían cuando movíamos la cabeza de izquierda a derecha estando en realidad virtual, con cierta rapidez, o si hacíamos movimientos bruscos a la hora de jugar, etcétera, aparecían estas barras negras. Tengo que decir que para mi sorpresa, entre comillas, veréis como yo en el vídeo que vais a ver a continuación os explico este problema un poco más a fondo que estaba teniendo con con las características ya con el panel para que lo entendáis mejor, pero me llevé la sorpresa, y ya os lo adelanto, de que el problema se ha solucionado. El problema que yo tenía, que os explico en el vídeo que vais a ver a continuación, con este tema de las barras negras, etcétera, se ha solucionado. Por suerte, para los que prefieren usar Virtual Desktop, se ha solucionado. ¿Y cómo se ha solucionado? ¿Por arte de magia? No. Se ha solucionado, parece ser, ya os comenté en un vídeo anterior, que había salido una nueva actualización del firmware de las Pico 4 y que era muy posible que tuviera un fix que afectaba directamente a Virtual Desktop, entre otras cosas. Pues parece ser que el haber actualizado yo el visor antes de hacer el vídeo que os comento, el que vais a ver a continuación, ha hecho que este problema se solucione. Y ya de hecho, lo veréis en el vídeo, que yo mismo me sorprendo porque no me lo esperaba. Bueno, comento que es de sabios corregirse, y que parece ser que gracias a este fix, a este arreglo que han hecho en las Pico 4, parece ser en la lente derecha había algún tipo de problema, ya no ocurre esto. Ya cuando usamos Virtual Desktop no salen esas barras negras ni esas distorsiones, con lo cual, problema solucionado, lo que hace que en cierta manera se iguale bastante el usar Virtual Desktop contra Streaming Assistant, aunque aún así, ya veremos al final del vídeo que os sacaré unas conclusiones, hay todavía algunas cosas, algunas cuestiones que a mí personalmente me gustan más o funcionan mejor a mi juicio en Streaming Assistant que en Virtual Desktop, pero eso lo comentaremos al final. Bien, ahora lo que vais a ver son dos vídeos. Un primer vídeo en el que vamos a ver cómo se instala, también para los principiantes, etcétera, cómo se instala y configura el cliente streamer de Virtual Desktop en nuestros ordenadores, y a continuación veremos otro vídeo en el cual vamos a ver cómo configurar Virtual Desktop para varias configuraciones de tarjeta gráfica, fundamentalmente porque ya digo, como ya comenté en su momento, que lo que más influye a la hora de tener una buena experiencia VR, sobre todo, es el router y la conexión que tengamos de internet, y el hecho de tener una tarjeta gráfica más o menos potente. La CPU influye, la memoria del ordenador influye, pero no tiene tanta trascendencia como estos elementos que os he nombrado. Por tanto, la experiencia, yo por ejemplo, lo que os voy a comentar lógicamente en el vídeo es bajo mi experiencia y bajo mi equipo, que ya he comentado en varias ocasiones y lo vuelvo a decir: un i5 10400F de 10ª generación, 32 GB de RAM, y a día de hoy una RTX 3080 muy potente gracias a una compra reciente que hice, y también he podido hacer pruebas con la RTX 2070 Super, que fue la que tuve antes de esta 3080 durante mi investigación de todo esto. Con lo cual os voy a dar todo esto en función a mi experiencia. Lógicamente no tiene por qué coincidir exactamente con la experiencia, aunque yo tengo la esperanza de que con estas pautas sí coincida simplemente con unos pequeños ajustes que podáis hacer, pero por lo menos que sepáis todo el panel
de funcionamiento de Virtual Desktop para que es cada cosa y sepáis cómo conectar o desconectar o subir o bajar tal cosa o tal otra, de manera que tengáis una buena experiencia en cualquier tipo de ordenador y dispositivo. Dispositivo me refiero a los visores, lógicamente. Así que bueno, pues he querido dejar incluso el vídeo tal como lo grabé, el de Virtual Desktop, con esta sorpresa de que este error al cual yo al principio digo, pues este visor tiene un error, perdón, este visor no, este programa Virtual Desktop tiene un error muy grave, tal, 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 y lo explico todo. Y después cuando hago la prueba, pues tengo que admitir que eso se ha solucionado. Y ya os digo, ya os adelanto, que es gracias a este fix que han hecho los chicos de Pico 4, con lo cual también vemos cómo las Pico 4 van recibiendo actualizaciones cada vez con más regularidad y esto nos proporciona mejor experiencia en todos los sentidos, tanto en streaming PSVR como en otras cuestiones del visor. Bien, no me quiero enrollar más, ya os he dado un poco la base de para qué sirve este programa, ya sabemos en qué entorno estamos, tened en la cabeza siempre todos los conceptos que os he explicado en el vídeo introductorio, el que no, aquí os dejo el vídeo para que lo veáis antes de profundizar en este otro, y lógicamente cuando se publique este vídeo, que será hoy lunes, se está publicando, pues probablemente el miércoles se publique el de Streaming Assistant para completar este trío de programas que considero de los más importantes y trascendentes dentro del canal a día de hoy, puesto que muchas personas, usuarios, compran el visor Pico 4 o MetaQuest 2 para precisamente conectarlo al PC y poder jugar a los juegos de SteamVR, etcétera, etcétera. Esto me parece, estos vídeos muy importantes dentro del canal, aunque todos son importantes, y por ello pues estoy especialmente interesado en que sirva a todos los usuarios de ReverQuest VR todas las pautas que voy a dar en los mismos. Así que, sin más, dentro vídeo nos vamos primero con esa introducción de cómo instalar y configurar el streamer en nuestro ordenador y a continuación el correspondiente en el visor. Y más o menos la misma pauta haremos para el tema de eh, del Streaming Assistant, ¿de acuerdo? Bien, no dejéis de llegar hasta el final del vídeo porque sacaremos unas conclusiones que os voy a comentar antes de despedirnos y será importante para que después de que veáis todo el vídeo y cómo configurarlo, etcétera, etcétera, veáis las conclusiones finales. Nos vemos ahora dentro de un rato. ¡Dentro vídeo! Hola ReverQuest maníacos, pues vamos a hacer la primera parte de lo que sería este tutorial, esta guía, para sacarle el mejor rendimiento, en este caso a la aplicación Virtual Desktop, que os he explicado un poco para qué sirve, etcétera, etcétera, en el vídeo, la introducción a este vídeo. Y ahora vamos a hacer todo lo que corresponde a la parte del ordenador, que básicamente es instalar en nuestro ordenador lo que es el streamer, el programa cliente que va a enviar toda la información, como va a coger la información, la va a codificar, como ya vimos en el vídeo introductorio, y la va a mandar a través de nuestra conexión a nuestro visor. Pues ese programa es el que vamos a aprender ahora a instalar, que seguramente muchas personas ya lo sabrán y lo tendrán instalado, pero hay personas principiantes que no lo saben y para eso también hago yo esta guía, no solo para personas ya avanzadas, sino también para personas, usuarios de ReverQuest VR que todavía pues no hayan usado estas técnicas o no hayan usado este programa, etcétera, etcétera. Bien, lo primero que tendremos que hacer para instalar el Virtual Desktop en todo nuestro sistema será irnos a la página web oficial de Virtual Desktop, que es esta. Aquí os la tengo señalada, https://www.vrdesktop.net. Aquí la tenéis. Y una vez aquí nos tendremos que ir o bien a esta Download Streamer App. Si tenemos Windows, funciona perfectamente tanto en Windows 10 como en Windows 11, y a Download Streamer App con la manzanita si nuestro sistema es un Mac. Yo la de Mac no la he instalado porque no tengo sistema Mac, pero sería esta la que tendréis que instalar. Nosotros instalaríamos esta, la de la Streamer App. Entonces es tan sencillo como suele ocurrir en estos casos, de darle un clic,
se nos bajará probablemente a la carpeta Downloads. Ya lo tenemos descargado, acaba de terminar. Y ahora es tan fácil como irnos. Voy a minimizar aquí, abrimos una carpeta nueva, nos vamos a descargas, que está aquí, en Windows 11, que es el sistema operativo que yo uso, y aquí tenéis el programa. Ya es tan sencillo como darle un doble clic e instalarlo. No tiene más dificultad. Una vez instalado, porque yo ya lo tengo instalado como es lógico, os voy a decir cómo configurarlo adecuadamente, o al menos según mi criterio, cómo es la mejor forma para obtener el mejor resultado. Yo lo tengo aquí en un enlace directo, pero probablemente vosotros después de la instalación podéis tener un acceso directo aquí en el escritorio, o quizá, bueno, yo lo más cómodo que hago es ponerlo aquí para que lo tenga de acceso rápido, pero si no, pues os vais al acceso directo que se os va a crear y le dais doble clic. Yo le voy a dar aquí. Aquí tenemos ya el Virtual Desktop Streamer. Vamos a irnos a la primera pestaña y aquí lo que tendremos que configurar, dándole aquí al botoncito de Change, es el usuario que tenemos en Oculus en caso de que estemos usando MetaQuest 2, o el que tenemos en Pico si estamos usando Pico 4 o Pico 3, ¿de acuerdo? Lo cambiamos, le damos así a cambiar, añadimos aquí nuestro nombre de usuario en cada lado y le damos a grabar. Aquí en esta pestaña de accounts o cuentas no tenemos más que hacer. Nos vamos a opciones. Aquí tenemos varias opciones. Veamos. Como ya comenté en el vídeo introductorio, las tarjetas NVIDIA descomprimen, codifican mejor dicho, y descodifican o transmiten la información mejor en el algoritmo H264 que en el HEVC, que también es el H265. Se le puede llamar de las dos maneras. Entonces, si tenéis una tarjeta NVIDIA, tenéis que dejar configurado H264 para obtener el mejor rendimiento y la mejor latencia. Si no, si tenéis una tarjeta AMD, pues elegís HEVC y lo dejáis configurado así porque os dará mejor rendimiento con vuestra tarjeta AMD. Aunque esto tiene una salvedad, porque en Virtual Desktop ocurre así tal como yo estoy diciendo, es decir, la tarjeta NVIDIA va a tener más rendimiento con H264 y la de AMD con HEVC, pero vamos a ver en el próximo vídeo en Streaming Assistant que utilizando una tarjeta NVIDIA y el códec o el algoritmo de vídeo y audio HEVC o H265 vamos a obtener un rendimiento óptimo. Pues quizá, y aquí empezamos un poco a sacar desventajas de Virtual Desktop respecto a lo que es el Streaming Assistant, pues parece ser que el Virtual Desktop también podría ser que el programa, la aplicación que ha creado Guy Gadding, como ya os he comentado, funcione mejor con H264 en NVIDIA, en tarjetas NVIDIA, y en tarjetas AMD funcione mejor con HEVC. Esto no quiere decir que esto tenga que ser de esta manera, y yo ya digo, puede ser no que los códecs funcionen mejor en una u otra tarjeta, que sí es verdad que cada tarjeta gráfica que he mencionado tiene mejor optimizado la codificación y descodificación de cada uno de estos formatos, como yo he dicho, pero me surge la duda de que si en Streaming Assistant, como veremos, el HEVC o H265 en una tarjeta NVIDIA, que es la que tengo yo, va perfectamente, pues esta ley o esta regla que yo acabo de decir estaría en la duda, y yo me plantearía si no es el programa, el propio Virtual Desktop, el que no funciona bien con tarjetas NVIDIA para el formato HEVC, y viceversa con el formato H264, que iría mejor en NVIDIA y peor en AMD. Bien, nosotros, como yo tengo una tarjeta NVIDIA y quiero que saquemos el mejor rendimiento, lo vamos a dejar en H264. Por tanto, códec preferido H264. En cuanto al el streaming del audio, vamos a dejar aquí varias opciones. Si pulsamos, no hacer stream del audio, hacer el stream tanto en el visor como en el ordenador, o hacer el stream del audio, es decir, que el audio solo suene. Esto quiere decir, hacer el stream quiere decir que el audio suene, no suene,
que suene en el visor nada más, que es lo ideal, o que suene en el visor y en el ordenador a la vez. Lo normal y lo mejor es que suene solo en el visor. Y le marcamos que use el driver de audio de Virtual Desktop, porque esto concretamente, especialmente para cuando vemos películas o series, etcétera, a través de Virtual Desktop, nos va a dar la posibilidad de escuchar, las películas en Dolby Atmos, por ejemplo, que con otro programa, incluso con Streaming Assistant, no sé si se puede hacer, pero con Virtual Desktop sí se pueden ver películas y series usando la tecnología Dolby Atmos, siempre y cuando tengamos instalado el driver correspondiente en nuestro Windows. Por eso es importante dejarlo. Además, también a nivel de los videojuegos, etcétera, también nos va a dar un mejor rendimiento el propio driver creado por Guy Gadin de audio. Ya en lo que son las opciones que tenemos aquí a la derecha, como veis, yo tengo marcadas solo algunas y os las voy a comentar. Permitir conexiones remotas lo dejamos desconectado, no hace falta. Encriptar el tráfico local también desactivado. Ajustar el bitrate automáticamente. Esto al principio, cuando se sacó Virtual Desktop y se usaba con MetaQuest 2, que el tema del bitrate y los propios programas, tanto el Virtual Desktop como Airlink, que es el sistema propio de streaming de PSVR de MetaQuest 2, no estaba tan optimizado, y para que no se nos cayeran los frames, los FPS, etcétera, etcétera, pues se marcaba este ajuste automático del bitrate. Pero a día de hoy no hace falta tenerlo marcado, ya el propio sistema está suficientemente optimizado, incluso en Pico 4, para que no haga falta marcar esto, o al menos a mi juicio no hace falta. Está aquí una opción muy clave, aunque parezca que es una tontería como un piano, es una opción muy clave y que tiene un efecto determinante en lo que es uno de los parámetros, de los 4 parámetros que vimos que formaban parte de la latencia, concretamente el networking. Si marcamos empezar con Windows, lo que va a ocurrir es que cuando reiniciemos el ordenador se nos va a ejecutar directamente el Virtual Desktop, lo que es el streamer, este programa que estamos viendo. Que lógicamente tenemos que tenerlo siempre activado antes de conectarnos al visor para poder usar el Virtual Desktop. Eso es imprescindible. Pero yo recomiendo, por mi propia experiencia, que si marcamos empezar con Windows, imaginaros que encendemos el ordenador, se nos carga esto, nosotros no nos damos cuenta porque ya lo hemos marcado que empiece con Windows. Y imaginaros que estamos 2 o 3 horas trabajando con el ordenador y en un momento dado decimos, bueno, pues voy a echar unas partidas a cualquier juego de SteamVR o lo que sea. Ya como está ejecutado, pues entraríamos y demás. Bien, ¿qué ocurre si lo dejamos marcado? Que la variable, el parámetro, acordaros que estaba el parámetro encoding, el parámetro networking, el parámetro decoding y el parámetro gain. Pues el parámetro networking he podido comprobar fehacientemente que si en vez de dejarlo encendido desde que se inicia el ordenador, lo ejecutamos nosotros en el momento en que vayamos a jugar. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero jugar, cierro esto, lo voy a cerrar aquí y digo, bueno, me apetece echar unas partidas aquí al juego a cualquiera, ¿no? Al Red Matter 2, al que sea. Voy a ejecutar el Virtual Desktop para yo conectarme con el visor. Pum, le damos aquí, o donde lo tengáis, en el acceso directo, en caso que vosotros tengáis un acceso directo, y va a funcionar perfectamente. Si lo hacéis de la otra manera, el networking se va a volver locos, va a dar unos valores más altos, alrededor de 10 o 15, y a mí me llegaba hasta 16 milisegundos, contra 2 o 3 milisegundos que os va a dar si lo hacéis como yo os digo. Es decir, ejecutad Virtual Desktop Streamer cuando lo vayáis a usar y mientras lo dejáis apagado. No marquéis empezar con Windows, porque nos olvidamos de que está ejecutado, el ordenador empieza a hacer operaciones mientras vosotros trabajáis en el ordenador, etcétera, etcétera.
a saturarse, etcétera, y cuando vayamos a ejecutar los juegos no nos va a dar el rendimiento adecuado. En cambio, aunque hayamos estado trabajando, etcétera, etcétera, si lo ejecutamos en el momento exclusivamente a través de lo que nosotros tengamos, un acceso aquí o un acceso directo en el escritorio y demás, no vamos a tener problema y vamos a poder jugar con una mejora del networking bastante significativa de esa variable. Ya os digo, vamos a pasar de tener 16 milisegundos aproximadamente en mi experiencia si lo marcamos a tener entre 2, 3, 4 milisegundos si no lo marcamos, si lo ejecutamos en el momento que vayamos a jugar. Por tanto, esto me parece un dato súper importante que tenéis que tener en cuenta y con lo cual controlaréis perfectamente la variable networking. Hará en cierta manera, para que nos entendamos, que vuestra conexión trabaje al máximo posible o de la forma más óptima para vuestra partida de PSVR en vuestro visor. Así que esto es importante. Empezar minimizado y demás, también desconectado. Usar Input Touch para usar los mandos, este sí lo marcamos. Bloquear el ordenador cuando se desconecte, no, este lo dejamos sin marcar. Autoseleccionar el micrófono sí, por si queremos grabar, por si queremos, es un juego multijugador para hablar con nuestros compañeros, de un juego cooperativo, lo que sea, así que esto sí lo dejamos marcado. Y preguntar al ordenador para tener acceso, pues lo desmarcamos porque si no es un poco tostón, cada vez que queramos conectar tenemos que irnos al ordenador, decirle que sí, etcétera, etcétera, así que lo desconectamos. Y esta sería en definitiva la configuración que yo os recomiendo, que a mí me ha dado mejor rendimiento para esta parte de opciones de Virtual Desktop Streamer. Siempre y cuando vuestra tarjeta sea NVIDIA. Si vuestra tarjeta fuera AMD, lo único que variaríamos sería esto. Esta sería la configuración para AMD, que para mí es óptima, y esta sería la correspondiente a tarjetas NVIDIA, ¿de acuerdo? En la carpeta vídeos que tenemos, pues el lugar donde nosotros queramos colocar vídeos que vayamos a ver después a través de Virtual Desktop en las salas de cine que hay, etcétera, etcétera. Y por último, el About pues nos da un poco de información del ordenador, etcétera, etcétera. Sin más, tampoco tiene más historias. Bien, pues esto es todo lo que se refiere al uso instalación y optimización de Virtual Desktop Streamer en vuestros ordenadores. Ahí ahora mismo nos pone aquí que tenemos la versión 1.24.1, por cierto, aquí es donde te marca la versión que tenemos y demás. Entonces, bueno, pues con las salvedades que ya os he comentado y comparándolo, empezando ya a hacer una comparación con lo que hemos dicho del codec o del algoritmo de vídeo y audio respecto a Streaming Assistant, pues vamos a irnos ahora a continuación a lo que es nuestro visor, nuestras Pico 4 y bueno, vamos a intentar conectarnos, vamos a intentar explicaros un poco todas las opciones que allí nos va a aparecer para obtener el mejor rendimiento de lo que es Virtual Desktop en esta conexión que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos. Nos vemos ahora mismo en el siguiente vídeo, en el cual pues ya desde el visor os voy a comentar todo lo necesario para que optimicéis su uso y también os voy a comentar, igual que aquí he dicho, la cuestión de lo del códec o del algoritmo de vídeo y audio en comparación a Streaming Assistant. También os diré las desventajas que yo he encontrado en Virtual Desktop respecto a Streaming Assistant. ¿De acuerdo? Y ya en el próximo vídeo pues analizaremos a fondo Streaming Assistant y lo configuraremos también para el mejor rendimiento. Bueno, pues nos vemos ahora mismo, ReverQuest maníacos, hasta ahora. Hola ReverQuest maníacos de nuevo, ya estamos como siempre en la home de Pico 4, que me veis. Y bueno, vamos a ver cómo configurar de la mejor manera Virtual Desktop. Ya hemos visto en el vídeo anterior cómo configurarlo en el ordenador con las mejores opciones que yo he podido experimentar para obtener el mejor resultado. Y ahora vamos a ejecutar Virtual Desktop, que lo tengo aquí. Hay que recordar que Virtual Desktop
hay que comprar el que está en la tienda de Pico, no vale el que está en Steam, tiene que ser el de la tienda de Pico, que cuesta unos 19,99 euros, por tanto es de pago. Quizá otra de las desventajas de Virtual Desktop respecto a Streaming Assistant, que es totalmente gratuito y el oficial, digamos así, del sistema, de las Pico. Pero bueno, yo como ya lo adquirí hace tiempo, pues os puedo decir, y hay mucha gente que lo utiliza, muchos usuarios, pues os voy a decir cómo se configura. Entramos en él, veremos una vez que lo compremos, veremos este panel, según cómo lo tengáis configurado. Ya sabéis que aquí podéis configurar distintos modos de visualización, modo icono, que se ve así con iconitos chicos, aquí lo tenéis. Y yo lo tengo puesto porque me gusta más modo cartel, que se ven así como carteles más llamativos y eso. Le damos, se ejecuta Virtual Desktop y ahora lo primero que vamos es como aquí arriba nos dice conectado, ya lo habéis visto, y aquí nos aparece ya el escritorio de nuestro ordenador y aquí está el Virtual Desktop Streamer, que es lo primero que yo he ejecutado sin marcar esto, es decir, yo he reiniciado el ordenador y cuando ya se ha reiniciado por completo me he ido aquí al botoncito este, le he dado y lo he ejecutado y por eso se ha conectado. O sea, este paso siempre es previo a conectarnos con el visor, porque si no, no nos conectaríamos al escritorio, ni a Steam, ni a ningún sitio. Entonces, para comenzaros a explicar, vamos a entrar dando en el botón más a la izquierda del mando izquierdo, o sea, que son como 3 rayitas que os estoy señalando, le dais y os sale el panel de configuración de Virtual Desktop. En computers os saldrán los ordenadores que tenéis conectado. Yo en este caso tengo uno nada más, el que ya habéis visto, y por eso solo aparece este. En environments, estos son ambientes, digamos así, o lugares en los que podemos ver en nuestro ordenador, y en el caso, sobre todo esto está configurado sobre todo y especialmente para ver películas y series a través de Virtual Desktop. Por ejemplo, podemos decir, quiero estar en un auditorio. ¿Veis como todo ha cambiado a mi alrededor? Unos asientos, una pantalla súper gigante, como si estuviéramos en un cine. Ahora quiero estar en un home theater, en un teatro pero de casa, más chiquitito. Pues aquí lo tenemos, una pantalla bastante grande pero más pequeña que la anterior y la sensación de estar en nuestro propio cine. El que yo suelo tener puesto, ahora os lo pongo. Queremos estar en mi teatro personal. Pues aquí lo tenemos, también otro modo. En un ordenador, pues también tenemos modo ordenador donde manejar el tema con nuestra casa, unos paisajes ahí extraordinarios, etcétera. En fin, tenemos varios entornos y esto sobre todo se utiliza, en este caso por ejemplo sería para que tuviéramos la apariencia de estar usando realmente nuestro ordenador, y en el caso por ejemplo este que es el que tengo yo, pues para dar sensación de cine con pantalla gigante, etcétera. Esa es la función de environments o entornos sería. Games, pues aquí en Games tenemos los juegos que yo tengo instalados de Oculus Rift, me estoy refiriendo, no de Oculus Quest ni de Oculus Quest 2, que no son compatibles, sino solo los de Oculus Rift, o digamos así, los de Oculus que tienen formato PSVR. Y aquí abajo tengo los que tenemos instalados, o los que yo tengo instalados en este caso de PSVR de la plataforma Steam. Aquí tenemos, para mí, la principal ventaja de Virtual Desktop a día de hoy. Lógicamente esto puede cambiar y yo creo que cambiará, pero a día de hoy la ventaja que tiene Virtual Desktop respecto a Streaming Assistant, y que no es muy determinante a mi juicio, es que podemos ejecutar juegos de Oculus Rift, mientras que en Streaming Assistant no podemos de momento ejecutarlos, o no al menos de la manera que nos gustaría. Hay una forma de hacerlo que yo la he descubierto, pero como no es, digamos así, para que nos entendamos, legal, pues no la voy a compartir, pero que sepáis que se puede, pero que probablemente con la actualización que lleguen en el futuro de Streaming Assistant se le dará soporte, estoy seguro, a los juegos de Oculus, porque tampoco pienso que sea demasiado complejo. En todo caso, aquí sí podemos, y podemos también los de Steam, los de la propia Steam. Y simplemente dándole a play en este botoncito que va apareciendo, ejecutaremos el juego y jugaremos. En Input aparece la configuración del mando, que si os fijáis,
ya aparece como, al principio no aparecían como los mandos de las Pico 4, sino que aparecían de las MetaQuest 2 y ya lo han mejorado para que aparezca y reconozca los propios mandos de Pico 4. En Settings, aquí está la clave, Settings y Streaming es la clave para configurar, y en Vídeos, aquí compartiremos los vídeos para poder verlos en la pantalla gigante que queramos, por ejemplo Screen Recording. Tengo otra. Aquí tengo yo uno, por ejemplo. Lo que pasa que si la vas a tengo otra. Lo que pasa que si la vas a tengo otra. ¿Ves? ¿Veis? Lo que pasa que si la vas a tengo otra. Aquí tenemos una serie Lo de que pasa que opciones. si la vas a tengo otra. Lo voy a parar. Pero cualquier vídeo que tengamos, fijaros, por ejemplo este, lo podemos ejecutar y verlo en pantalla gigante. ¿De acuerdo? Grabaciones que he hecho yo para el canal. Bien. Pues esto es, esos vídeos los compartimos cuando hablamos de lo que es la aplicación de VR, VR no, este que tenemos aquí detrás. Esperaos un momento, que le doy aquí. Este de aquí. Aquí en vídeos configuramos una carpeta y esta carpeta es la que después vemos aquí. Vemos los vídeos que metamos ahí, los vemos aquí y los podemos ver en esta pantalla gigante o en cualquier entorno de los que os he mencionado aquí arriba. La cuestión es que esto es muy útil para de forma rápida compartir vídeos. Streaming Assistant, por ejemplo, tiene su forma de poder hacer esto, su forma particular, pero no se puede a través, o al menos yo no lo he conseguido hacer y creo que no lo tiene. El tema de, mira, nos ha salido una solicitud de amistad mientras grabamos. Bueno, pues ya lo miraré después. Pero bueno, la cuestión es que aquí podemos ver los vídeos y además nos va a dar el soporte de, como he dicho en el vídeo anterior, del Dolby Atmos, poder usar Dolby Atmos para ver ya no estos vídeos de grabaciones mías, etcétera, sino películas, series que tengan ese soporte. Lógicamente tendremos que también tener unos auriculares compatibles con Dolby Atmos, que ya os compartí en el canal unos que yo he analizado y que me han gustado mucho y que son los que yo uso, tanto para jugar como para ver películas, etcétera. Y además, para tener el Dolby Atmos, Dolby 5.1, etcétera, deberemos instalar unos drivers que cuestan 18 euros de Dolby Atmos en la Microsoft Store, y ya con eso y el driver, el Virtual Audio Driver, que ya viene con este propio Virtual Desktop, veremos películas con ese sistema. Pero bueno, esto no es lo principal que yo os quería comentar aquí, esto ya lo veremos si acaso en un vídeo aparte. Vamos a los settings, que es lo más importante a la hora de jugar, que es para lo que intento yo hacer este tutorial. Bien, aquí este es los settings de la propia plataforma, y el streaming son los settings a la hora de jugar, con lo cual los settings de la plataforma, entre comillas, son menos importantes, pero hay que saber configurarlos también para que lo que es la plataforma, lo que es el entorno en el que yo os estoy explicando ahora todo, pues lo podamos usar sin más problema y que no nos vaya lento, etcétera. Yo os recuerdo que el equipo que tengo es un i5 10400F, 32 GB de RAM y una RTX 3080. Anteriormente ya os comenté también que hasta hace muy poco tenía una RTX 2070 Super. Esta configuración que os voy a comentar ahora es tanto válida para la RTX 2070 Super como para la RTX 3080. En ambas va bien, tal como yo os lo voy a dar configurado. Lógicamente, como ocurre en estos casos, si vuestra tarjeta es inferior a esa RTX 2070 Super, pues a lo mejor tenéis que cambiar algunos parámetros que ahora os indicaré. Y si es superior, pues con la configuración que os voy a dar, pues os sirve. Bien, en computers vamos a poner AutoConnect para que ocurra como ha ocurrido ahora cuando nos hemos conectado, que automáticamente se ha conectado el ordenador. Cuando yo he encendido Virtual Desktop Streamer en el ordenador, automáticamente me lo ha detectado, si no tendríamos que darle nosotros. Usar resolución óptima, también lo marcamos para que lo veamos todo lo mejor posible. La calidad del entorno yo la tengo puesta en alta, pero si veis que no os va del todo fluido, la marcáis en medio. Seguimos para abajo. Frame rate o los frames por segundo
tenemos 72 frames y 90, yo lo tengo marcado en 90, ya que de momento las Pico 4 no llegan a 120, pero con 90 los juegos van más que bien. Y también el entorno en 90. Si de todas formas, si tenéis algún problema, es otro parámetro que podéis tocar y ponerlo en 72 en caso de que 90 no os vaya bien. El bitrate, acordaros que el bitrate es el caño por el que va a pasar la información desde el ordenador hasta lo que es nuestro visor. Yo lo tengo puesto al máximo, que son 60 megas por segundo, y yo creo que esto lo que influye sobre todo, aunque te pide más tarjeta gráfica, es que todo se vea de la forma más nítida posible y mejor. Por tanto, yo lo tengo al máximo. Si veis también que no va bien, pues estos tres parámetros se pueden tocar para un poco optimizar el asunto. Vídeos que se vean ítems ocultos lo tengo desconectado. Después el brillo de la pantalla lo tengo al 100%. Si os molesta mucho el brillo por lo que sea, lo podéis bajar un poco. Luz dinámica lo tengo siempre puesto, porque fijaros, si le pongo disabled, aparece aquí una luz muy intensa que no tiene por qué, y si lo ponemos siempre en enable, lo que hace es que adapta de forma automática la luminosidad a lo que estemos haciendo. Si por ejemplo necesitamos más luz porque la pantalla esté más oscura, pues dará más luz, si no, pues dará menos luz. Y además también tiene una... a la hora de las películas vamos a ver una serie de reflejos de luz, etcétera, en las paredes, etcétera, que nos va a dar una sensación de estar viendo una película en un cine superior, una inmersión mejor. En audio, background music, o sea, música de fondo, cuando estemos desconectados lo tengo activado. El micrófono para usarlo mientras os estoy hablando, por ejemplo, también lo tengo aquí activado, al 85% de volumen. Permitir una orientación que yo predefina en todos los entornos, no lo tengo conectado. Acelerar lo que es el reloj del visor tampoco, porque además esto es algo específico, creo yo, porque yo lo he utilizado con las Pico 4 y no ha tenido mucho efecto. O sea, yo creo que esto es específico de las MetaQuest 2. Copiar capturas que hagamos al escritorio de nuestro ordenador, esto sí lo tengo activado, por cuando hago copias para compartirlas con vosotros en el canal, etcétera, pues le doy aquí. Y remover el bloqueo del casco, pues esto es mejor que lo tengáis así, para que todo surja y funcione de forma natural. Pues estos son los parámetros que yo tengo configurados con una RTX 3080 en mi ordenador. Lógicamente, bueno, vuelvo a repetir, con la RTX 2070 Super que yo tenía antes, que es bastante inferior a la 3080, también con esta configuración me iba todo bien. Si tenéis aún menos que una RTX 2070 Super, pues tendréis a lo mejor que esto ponerlo en medio. Sobre todo estos tres parámetros son los que hay que tocar. Esto ponerlo en medio si veis que os va lento o lo que sea, o pasar esto a 72 frames, o bajar un poco el bitrate, que es ese caño, hacer el caño en este caso conforme lo bajamos más pequeñito, para que nos pida menos equipo para mostrar la calidad que estamos viendo en pantalla. Bien, y vamos al lugar clave, al streaming. El streaming yo ahora mismo, os voy a ir comentando cada parámetro, pero yo ahora mismo lo tengo configurado así para la RTX 3080 Super. No, Super no, que Super ni que Super. La RTX 3080. Entonces, calidad gráfica de VR. Esto que os estoy señalando con un círculo, haciéndolo con el puntero, este parámetro es el super sampling que utiliza Virtual Desktop. Y aquí, antes de tocar este parámetro, os voy a decir cómo hay que configurar SteamVR para que esto funcione bien, ¿vale? Nos quedamos aquí parados y vamos a lanzar SteamVR. Bien, aquí vemos, ahí estáis viendo delante mía las estadísticas, que ya voy a aprovechar para comentároslas. Ahí tenéis a ver si puedo sacar el puntero, no puedo. Bueno, en frame rate son los frames por segundo que estoy teniendo ahora. La latencia total vemos que son, bueno, el frame que está teniendo son 90 frames, 89, o sea, bastante estable.
Eso era la estabilización de los frames para que no tengamos mareos y cosas así. La latencia la estamos teniendo de 24 milisegundos. Aquí en la parte de en medio estamos viendo Game. Estos son los 4 parámetros de los que yo os hablaba. Game, pues ahora mismo en este entorno estamos teniendo 2 milisegundos. De encoding, 5 milisegundos. De networking, 4 milisegundos. Y de decoding, 7 milisegundos. En este entorno inicial de Steam. El bitrate, que es ese caño, yo lo tengo configurado a 150 megas por segundo. Tengo un caño, el caño máximo que permite... el espacio máximo que permite para transmitir información Virtual Desktop. El codec o el algoritmo de vídeo y audio que estoy utilizando es H264. El protocolo, digamos así, con el que voy a ejecutar los juegos, acordaros, hay un vídeo por ahí que os lo dejo por aquí por si lo queréis echar un vistazo, que se puede usar OpenVR, que es como más anticuado, aunque se sigue usando mucho, y OpenXR, que es el futuro, es lo que va a venir probablemente. Ya hay juegos que lo incluyen y probablemente en 2023 se irá usando cada vez más porque es mucho mejor que el OpenVR al final. El visor que estamos usando, las Pico 4, aquí en medio ya os he dicho los 4 parámetros, nos marca también que tenemos una NVIDIA GeForce RTX 3080, la versión del programa del Virtual Desktop 1.24.1, y aquí en este lado izquierdo la calidad gráfica que tenemos configurada, que es Ultra. El Slice Encoding, que lo tengo activado, ahora os comentaré lo que es. Video Buffering lo tengo desactivado. Bitrate automático, aquello que vimos en el vídeo anterior, para que el bitrate no vaya subiendo y bajando, pero que esto se usaba antes mucho, como os he dicho, pero que ahora ya no se usa tanto. Si estamos usando cable Ethernet, que es que sí, porque cuando nosotros configuramos el router, ya sea la X1800 o la X3600, en nuestra casa como punto de acceso, ese router lo tenemos que conectar a nuestro router de casa. Y nuestro router de casa irá por cable Ethernet, es decir, por cable, para que me entendáis, cable Ethernet es cable, así a secas, a nuestro ordenador. Si no lo tuviéramos conectado con cable al ordenador, que lo tuviéramos, imaginaros, por wifi también, aparte de que todo nos iría peor, nos marcaría ahí que no. Pero yo, como sí lo tengo, pues pone que sí. Y Space Warp, que lo tengo puesto en automático, es el ASW famoso, el autorate. Esa técnica o ese algoritmo que nos permite la estabilización de los frames incluso en juegos exigentes, y que algunas personas pues no lo tienen bien visto, pero yo lo recomiendo, y sobre todo en equipos que no tengan tarjetas gráficas muy poderosas. Pero incluso teniendo gráficas poderosas nos ayuda mucho a mantener estable los frames, que es muy importante en VR. Bien, estamos ya en Steam. Esto que vemos aquí es Steam VR. Ahora le volvemos a dar el botoncito de aquí de los 3. Ahora veis que lo que nos muestran son los mandos como si fueran de las MetaQuest 2. En el botón de la izquierda, el mismo que usamos antes, antes para entrar en el panel de Virtual Desktop, lo mantenemos pulsado unos segundos y volvemos al escritorio y al panel que teníamos configurado. Bien, ahora vamos a darle a las 3 rayitas y nos aparece esto. Esto es lo que nos dice dentro de nuestro ordenador, en nuestro escritorio, que tanto los dos mandos como el visor están conectados ahora mismo, tanto el ordenador a lo que es Steam VR, y se está ejecutando al estar verdecito de forma correcta. Nos vamos a estas 3 rayitas y nos vamos a ajustes. Y aquí, lo voy a poner aquí centrado, tenemos voy a minimizar esto, a ver si me deja, vale. La madre del cordero. Aquí es donde está la clave, en teoría, vamos a decirlo así, para que funcione correctamente todo lo que vamos a configurar después. Entonces, en el caso, como hemos dicho, que en el caso de Virtual Desktop, el super sampling, que es eso de subir la resolución por encima de lo que el visor admite para que lo veamos todo más nítido y mejor. En el caso de Virtual Desktop, el super sampling lo va a realizar el propio Virtual Desktop. ¿Y esto qué implica? Que aquí, en esta configuración que está en la pestaña general, tenemos que darle a esta opción resolución de renderizado automática. Si no le damos automática, vamos a hacer que el sistema se sobrecargue. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un super sampling
en Steam y un super sampling en Virtual Desktop, con lo cual estaremos duplicando el super sampling y probablemente el rendimiento sea un total desastre. Así que esto es muy importante, automática. Lo demás, como lo estáis viendo aquí, frecuencia 90 Hz porque tenemos configurado el tema así. Aquí como está, notificaciones activado, Steam siempre visible activado, detener activado y SteamVR Home activado. Lo demás, en principio, no hay que tocar nada en especial, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez que pongamos esto en automático, cerramos con la cruceta. Y ya podemos darle otra vez, aquí ya tenemos otra vez los mandos de las Pico 4 al botoncito de las 3 rayas, un toque y ya estamos aquí otra vez. Bien, ahora, una vez que ya sabemos cómo hay que configurar correctamente SteamVR y con la razón que os he dado, porque a mí me gusta que sepáis no solo lo que hay que configurar, sino por qué hay que configurarlo así, porque todo tiene su lógica y su porqué. Bien, pues ya hemos configurado en automático Steam y lo que le hemos dicho al sistema es, para hacer super sampling, usa lo que yo te mande, lo que Virtual Desktop mande. Y en super sampling tenemos aquí varias calidades que nos da su autor, Guy Gaddin, y nos da recomendaciones de tarjetas a usar para esas calidades o para ese tipo de super sampling. Por ejemplo, yo lo tengo ahora mismo configurado en Ultra, en teoría nos dice que es una RTX 3090 lo más recomendable, sin embargo yo lo utilizo y no me va perfectamente, con lo cual las recomendaciones son muy relativas en lo que nos da nuestro amigo Guy. Podéis configurarlo también en AIG si queréis. Lo que pasa es que si cambiáis si cambiáis de uno a otro tendréis que reiniciar, tendréis que darle a Exit SteamVR, os saldrá la tecla de Launch SteamVR y tendréis que volver a lanzar SteamVR para que os coja la configuración nueva. Bueno, pues esto yo lo voy a dejar en Ultra si es para una RTX 3080 como es la que tengo yo ahora. Si fuera la RTX 2070, yo en AIG tenía buen rendimiento. Hasta el punto de que, aquí os tengo que contar un poco una historia. Yo, incluso con la RTX 3080, tengo problemas de refresco, vamos a decir, o de unas interferencias, etcétera, que me salen a ambos lados. Cuando muevo la cabeza hacia los lados, no aquí, sino en los juegos, cuando muevo la cabeza así como estoy haciendo, no lo voy a hacer más para no marearos, pues me salen como unas distorsiones o unas barritas negras que, yo me puse en contacto con Guy Gaddin, es necesario que os explique esto. En varias ocasiones le comenté por qué creía yo que pasaba esto y os lo voy a contar también a vosotros a continuación. Pero no me hizo caso, simplemente me remitió a que el programa funciona perfectamente y que lo que ocurre es que cuando tenía la RTX 2070 Super y demás, que yo le di las características de mi ordenador, pues parece ser que para ponerlo en AIG él consideraba que mi ordenador no era suficientemente potente, o mi tarjeta gráfica más en concreto, porque realmente en el tema de la VR lo que es crítico es la potencia de la tarjeta gráfica, incluso mucho más que la potencia del procesador del ordenador o la memoria. Todo es importante, pero es crucial la potencia de la gráfica, como digo. Bien, pues él me dijo eso, que bajara el frame rate, que lo pusiera a 72 frames, que le pusiera en medio. Hiciera lo que hiciera, no lo voy a hacer ahora para no perder el tiempo, pero hiciera lo que hiciera, incluso lo puse en Medium, que es lo recomendado para la RTX 2070, no me funcionaba. Me seguían saliendo las barritas, el juego iba bien, el juego iba más o menos fluido, no tan bien como va en Streaming Assistant, como ahora os comentaré, pero iba bien, pero me surgían las barras negras, pero lo peor no es eso, lo peor es que cuando puse la RTX 3080, digo, bueno, pues ya que Guy decía eso, ahora con la RTX 3080 que le da un montón de vueltas a la RTX 2070 Super, un 70% de rendimiento más que la RTX 2070 Super que yo tenía, pues tiene que ir todo bien, no tienen que aparecer barras negras, ni distorsiones, ni nada. Pues sorpresa que siguen apareciendo, lo cual da mucha fuerza a la teoría que yo tengo al respecto.
y que os voy a comentar a continuación. Entonces, una vez dicho esto, yo personalmente, para una RTX 2070 Super en AIG va bien. Y en Ultra lo pondrías con una RTX 3080. Incluso con la RTX 3080, si lo ponéis en AIG, va también perfectamente, irá incluso mejor. Y la diferencia entre AIG y Ultra es casi imperceptible. Con lo cual, AIG para tanto la RTX 2070 Super como la RTX 3080 es un parámetro óptimo. Y si queréis ser un poco así más radicales, pues le ponéis Ultra. Y si tenéis una tarjeta inferior, una RTX, una 1080 o tarjetas inferiores, pues ya tendréis que pasar a Medium o Low. ¿De acuerdo? La cuestión es que en mi caso, ya os digo, por mucho que cambiaba una calidad u otra, no había manera de que las barras negras dichosas desaparecieran y el juego se veía de puta madre, perdonadme que hable así, y se movía más o menos bien, que después de descubrir Streaming Assistant descubrí que no se mueve tan bien, pero bueno, se podía jugar perfectamente, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a VR Frame Rate. Es verdad que en Virtual Desktop en 72 frames va mejor que en 90 frames. ¿Por qué? Porque en teoría el visor Pico 4 concretamente a 72 frames está muy optimizado y a 90 frames todavía no está del todo optimizado. Por tanto, si veis que configuráis por ejemplo a Medium y a 90 frames notáis que no va totalmente bien, pues lo ponéis a 72 frames. Después el bitrate yo lo tengo puesto, como veis, a 150 megas por segundo, que es lo máximo que permite, el máximo caño que tenemos disponible en Virtual Desktop. Lógicamente lo mismo, estamos en las mismas. Si veis que con la configuración que os estoy mencionando, porque tengáis una tarjeta inferior a las que yo os he mencionado, no va bien, va lento, se os atasca, da saltos el juego, tenéis efectos raros en la pantalla que os va a provocar mareos, pues tenéis los parámetros a tocar fundamentales son que es el super sampling, bajarlo, es decir, subir, pues si lo tenéis en high, pues ponerlo en medium o si no en low, hasta que veis con el que a vosotros os va bien. Lógicamente, conforme subamos en este setting, vamos perdiendo nitidez y calidad en lo que es la experiencia. Pero es mejor perder calidad que ir al baño a vomitar. Así que si veis que no os va bien, con las configuraciones que os propongo, pues vais bajándole hasta que os vaya bien. Aquí lo mismo, también podéis variar. Y el bitrate, lo recomendable, si no tenéis un ordenador demasiado potente, es que lo bajéis a 100 megas por segundo u 80. Pero tenéis que tener claro que si lo bajáis, vais a perder calidad final en cuanto a nitidez, sobre todo a la distancia. El sharpening es lo que sería un parámetro que ha incorporado Guy Gadding para aumentar la nitidez artificialmente, digamos así. Es un algoritmo que ha incorporado él para que los juegos se vean más nítidos y mejor, independientemente de todos los parámetros estos que hemos hablado. Por ejemplo, a lo mejor tenéis una configuración medium, por ejemplo, con 90 frames, el bitrate lo tenéis que bajar con lo que perdéis nitidez, pero al subir esto vais a ganar un poco de nitidez. No va a ser lo mismo, pero al menos vais a ganar algo. En cuanto a gamma, yo lo dejo siempre así con 1, como está por defecto. Y aquí tenemos la madre del cordero, el Synchronous Space Warp SSW, que lo llama él, o ASW, que lo llamo yo, o Autorate, que es en el Streaming Assistant. Esto es lo que yo os comenté, que hace que se mantengan estables los frames. Y aquí está la clave, según mis investigaciones, de por qué se producen esas barras negras que os he comentado antes. ¿Por qué se producen las barras negras? Porque, bueno, bajo mi estudio que yo he hecho, etcétera, etcétera, que he estado mucho tiempo, y os lo voy a demostrar también, porque cuando tenemos conectado el ASW, yo creo, es mi teoría porque yo no sé realmente cómo está programado este Virtual Desktop, el ASW que está usando Virtual Desktop es el que corresponde a las MetaQuest 2, porque este programa salió primero en MetaQuest 2, incluso en MetaQuest 1 y Oculus Rift. Entonces los productos de Oculus más o menos utilizan el mismo ASW, el mismo algoritmo ASW, pero yo tengo la teoría de que el algoritmo
que utiliza Streaming Assistant y Pico 4 no es el mismo. Será parecido, pero es diferente. Es diferente porque además da un rendimiento mucho mejor que este. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo yo demostrar que este parámetro es el que está influyendo en mis barras negras o distorsiones en la imagen cuando muevo rápidamente hacia los lados o cuando estoy jugando a juegos de pistolas y me muevo así rápido y veo distorsiones? Pues es muy sencillo. Yo siempre lo tenía puesto en automático y me salían las barras negras. En el momento que con esta misma configuración idéntica desconecté el ASW, adiós barras negras. ¿Qué ocurrió también? Que al desconectar el ASW perdí un poco, sobre todo con la RTX 2070 Super, perdí un poco la estabilidad del sistema en cuanto a los FPS, y tenía bajones de FPS no muy graves, pero lo suficiente para que hubiera tirones en el juego, no cuestiones graves que me provocaran mareos, pero sí tirones que hacían la experiencia VR peor. Con lo cual no tengo otra opción aquí que dejarlo en automático y aguantarme con las barras negras. No sé si a otros usuarios que estén viendo este vídeo les ocurre eso o no. En caso de que os ocurra, que sepáis que es por esto. Lo tengo más que comprobado. Pero ahora lo veremos en un par de ejemplos. Si desconectáis esto, vais a mejorar, incluso de hecho la latencia va a mejorar notablemente en lo que es el juego que estéis ejecutando, pero vais a perder la estabilidad de los FPS un poco, y esto en algunos juegos puede llegar a ser grave, con lo cual no tenemos más remedio que dejarlo en automático. Incluso esto ocurre incluso en la RTX 3080, que es suficientemente poderosa para no necesitar esto. Pero es que si lo quitas, será por la configuración que tenga o como esté hecho este Virtual Desktop o lo que sea, que no, yo creo que no está realmente bien optimizado para las Pico 4, pues resulta que tenemos esas barras negras o esas distorsiones en la imagen. Por tanto, use RTX 3080 o use RTX 2070 Super o la que use, tengo las distorsiones. Y además, otra prueba que tengo es que todo esto que estoy comentando, la configuración tal como la tengo ahora mismo aquí, en MetaQuest 2 me va perfecto. No me hay barras negras, va todo muy fluido, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Pico 4 no va bien. Y yo creo que es porque Virtual Desktop en este parámetro no está bien configurado, no está bien programado o lo que sea, y no ofrece el rendimiento adecuado bajo mi punto de vista. Lógicamente esta es mi opinión y mi explicación. Sliced Encoding, ya en opciones avanzadas, reduce la latencia, pero puede no trabajar en todas las GPUs. Yo lo tengo activado, lo que hace es que suaviza lo que es el parámetro encoding para que los milisegundos bajen y codifique de forma más rápida. En las GPUs, por lo menos las que yo he usado en Nvidia, suele funcionar bien, no sé en otras. Tendréis que verlo y si os funciona o no. Video buffering lo tengo quitado porque te reduce algunos artefactos y demás, pero te mete latencia, lo cual no nos interesa. Centrar para jugar en el espacio nada. Controladores sí. Incrementar que los colores sean más oscuros y más brillantes cuando corresponda, yo lo tengo activado porque te da un mejor colorido, etcétera. Y esto, el Show Performance Overlay, que es lo que mucha gente pregunta por muchos sitios, esto es lo que tenéis que tener activado, no es obligatorio, para ver esas estadísticas que cuando hemos entrado en Steam hemos visto con la latencia y todos los datos que están surgiendo en ese momento. Yo lo voy a dejar activado porque ahora, una vez que os he comentado la configuración, esta sería mi configuración ideal en Virtual Desktop con una RTX 3080 para que vaya bien. Bueno, que vaya bien con las barras negras que he comentado, que ahora no sé si en pantalla lo vais a ver cuando grabe, pero yo las voy a ver, eso lo tengo clarísimo. Y en AIG para la RTX 2070 Super, incluso lo único que puedo variar aquí si queremos un poco más de fluidez es, aunque tengamos una RTX 3080, ponerlo en AIG, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo usando, y dentro del ejemplo os voy a comentar Half-Life Alyx, concretamente, que es un juego de los más poderosos y de los más exigentes,
teniendo el ASW conectado y sin tenerlo conectado, y vamos a ver las estadísticas que nos da y también comentaros un par de cositas. Así que vamos a ello. Para ello nos vamos a Games, buscamos Half-Life Alyx y lo ejecutamos. Ahora mismo os recuerdo que la configuración, le voy a dar aquí para entrar en formato VR, que la configuración que tenemos puesta es Ultra y con el ASW conectado, ¿de acuerdo? Aquí estamos entrando en Half-Life Alyx. Ahí vemos los datos. Y ahora cuando entremos en el juego en sí es cuando os comentaré, porque aquí normalmente va bastante bien. Como veis, se ve todo bastante nítido. Aquí no hagáis caso si os dice que está por encima de los niveles recomendados y demás. Vamos a cargar una partida que tengo yo aquí. Y ahora vamos a analizar los datos que nos va a dar el sistema, usando Virtual Desktop en calidad Ultra y con todas las características que os acabo de recomendar. Bien, le damos al gatillo y ya estamos aquí. Bueno, ahora mismo nos está dando unos frames de 90, se mueve entre 90, 87, 90, 85, los milisegundos. Como veis, están entre 48 y 40, tenemos 150 de bitrate, el algoritmo H264 en OpenVR con las Pico 4. Y aquí tenemos en medio que Game lo tenemos a 10 milisegundos, el encoding a 5 milisegundos o 6, networking a 2 o 3, ya os comenté cómo lo tenéis que hacer cuando lo ejecutéis en el ordenador para obtener este gran dato de networking, y decoding 12 milisegundos, 10, 12. Calidad ultra, tal. Bien. Y el ASW conectado. Vamos a movernos un poco y vemos cómo andamos, pero vemos como que no va totalmente fluido, va como un poco a golpetazos. Muy sutiles, pero yo los noto. No sé si vosotros en pantalla los notáis, pero yo lo noto. Lo noto que va un poco, no va como si estuvieras andando suavemente, sino que va como si estuvieras andando un poco con pequeños... Lo hago así de continuo, veis incluso que se ve algún artefacto ahí en la puerta y demás. Otra prueba de eso, fijaros cuando muevo la pistola. A ver, que la pongo aquí que se ve mejor. Si veis, sí, podéis decir sí, se mueve muy bien. Efectivamente la pistola se mueve muy bien. Pero yo noto, no sé si vosotros lo notáis o no, pero noto que no va totalmente fluido. Va como si no fuera, digamos así, es realista. Tú cuando mueves una pistola no notas la pistola así, como que te deja una especie de aura. Fijaros cuando la muevo rápida, ¿veis que el círculo se queda como un aura? Eso no debe ocurrir si el juego va totalmente bien. Pues a mí eso me ocurre. Y fijaros los datos que estamos teniendo. 90 frames estables, latencia de 45 milisegundos, el caño al máximo, etcétera, etcétera. Y aún así no va fluido ni al... Eso sí, la nitidez está muy bien, se ve todo, fijaros cómo veo el fondo genial, la nitidez sí está muy lograda, calidad ultra, pero en muchas ocasiones no va totalmente nítido. Ahora me aparecerá un enemigo que me va a fulminar, ahí lo tenéis. Y aunque el juego, como veis, va bastante bien. Bueno, ya me han matado. Aunque el juego, como veis... A ver que termine de... Voy a cargar la partida otra vez. Aunque el juego, ya os digo, en teoría está dando unos datos bastante buenos. A ver que cargue de nuevo. Incluso ahí vemos la conexión, esos aritos que hay como circulares arriba del todo, 5 GHz, 1200 MB por segundo, es óptimo también. Pues como digo, a pesar de esos datos buenos que estamos obteniendo en la tabla de datos, 90 frames, bueno, ahora está en 84, 89 sube, pero son muy pocos segundos los que está con bajón de frames y no llega a bajar de 80, 48 milisegundos, 150, es decir, todo diríamos que es una configuración en ultra, ojo, en ultra, bastante buena, y sin embargo, con una RTX 3080, repito, y sin embargo el juego, veis,
Veis, por ejemplo, mirad la tabla que está al fondo. Cuando yo me muevo, deja como un pequeño aura. Ahora ya no, ¿veis? Ahora se ha notado. Esto es porque el juego, a pesar de estar obteniendo buenos datos, no va bien. Y ahora si muevo la cabeza, hoy lo noto menos, pero noto un pequeño aura a los lados. Hoy la verdad es que hoy lo estoy notando menos, pero lo noto. Noto una pequeña distorsión, como si la imagen se torciera a los lados. En este caso no son tantas distorsiones, pero sí noto esa pequeña distorsión. Por suerte hoy parece que va mejor y no he notado tanto. Bueno, ahora otra cosa que os comenté en su momento, el tema de la latencia. Sumad. Voy a sumar rápidamente. 10, 16, 10, 15, vamos a ver si puedo. 10, 16, 17, 18, 28 y sin embargo ahí está dando 48. Sumad, le dais a la pausa si queréis al vídeo y sumad lo que nos está dando aquí en la parte central y lo que nos está dando en latencia total y veréis cómo no coincide. Por ejemplo, ahora tenemos 5 y 1, 6, 16, 26 y sin embargo ahí está marcando 48. Por eso os dije en el vídeo de introducción que no os fiéis de la latencia que os marca aquí, porque para mí que el cálculo no es adecuado. Por otro lado, también los juegos, cuando tenemos esto activado, van peores que porque el overlay quita un poco de memoria al ordenador para ser usado, va peor que cuando no lo estamos usando. Por ejemplo, si yo ahora cojo aquí, me vengo aquí un momento a streaming y desconecto esto aquí, que lo podemos hacer tal como yo lo he hecho, ya no lo tenemos. En teoría el juego debería ir mejor, en teoría. A mí me sigue yendo igual, fijaros el aura que deja y demás. Y bueno, pues el juego, hombre, realmente el juego para una calidad ultra, etcétera, en wifi se ve genial, va bastante bien, lo suficientemente bien para poder disfrutarlo a tope, pero realmente no va. Mira, aquí tenemos una munición. Realmente no va o no se juega de forma óptima, que es lo que yo voy buscando. Yo no estoy diciendo en ningún momento que Virtual Desktop sea malo, sino que no rinde igual que Streaming Assistant. Por tanto, fijaros, veis cómo se produce un poco de traqueteo. Bien, ahora vamos a hacer, me voy a salir del juego, esperaros un momento. Me voy a salir del juego y vamos a quitar el ASW y veremos las mejoras que vamos a tener. Voy a darle aquí para que me salga el panel. Voy a conectar de nuevo lo del performance. Lo voy a dejar todo igual y lo único que voy a hacer es desconectar el ASW. Bien, al desconectar el ASW, estamos aquí en Steam. Fijaros cómo la latencia me ha bajado, pero también los frames por segundo me han bajado. El primer factor, frame rate, ahora está en 80. Y cuando entremos en el juego ya vais a ver. Le damos aquí le damos aquí si queremos para ejecutar. Alex, que esta va a ser la última prueba que vamos a hacer para ya despedirnos. Y vamos a ver, una vez quitado la SW, pues cómo el juego va a ir mejor probablemente, pero va a haber caídas. Bueno, mejor no va a ir mejor el tema de que ya, si yo apreciaba unas barras negras o unas distorsiones al mover la cabeza, ahora ya no voy a apreciar nada. De hecho me estoy moviendo ahora y va perfectamente, pero si os fijáis los frames han bajado un poquito. Vamos a cargar el mismo nivel que estábamos antes. Le damos al gatillo y fijaros, los frames ahora mismo están en 80, en color amarillo, que es cuando nos está un poco alertando de que los frames no están bien del todo. La latencia nos ha bajado, se nos ha situado en 38, pero fijaros como los datos que nos está dando en medio, Game ha subido alarmantemente a 17. Lo otro se mantiene bien, pero Game ha subido bastante, en concordancia a lo de la estabilidad de los frames. Con lo cual, el juego, fijaros,
que sigue, va un poquito más suave que antes, pero sigue dejando aura. Y cuando nos movemos también va un poquito mejor que antes, parece un poquito más suave, pero la calidad de nitidez es la misma, muy buena, pero parece que no se mueve de la misma manera. Se caen un poco los frames por segundo y el parámetro gain se nos ha empeorado. Por tanto, es por ello, aparte de por el tema de las... Aquí ya no las tengo, por suerte yo ya no las tengo ahora, porque he quitado la SW. Pues ahora vamos a salirnos de nuevo, lo vamos a conectar y os voy a poner, a ver si ha sido casualidad, porque la verdad es que en esta ocasión cuando he puesto Half-Life Alyx y tenía puesto vamos a ir para acá. Tenía puesto el ASW, no he notado tanta distorsión como otras veces, pero... uno en el que noto mucho esa distorsión, lo vamos a poner un momento para ver si es así o a lo mejor se ha mejorado internamente algo del programa y ahora va mejor, pero la cuestión es que en cuanto a fluidez, lo que yo hacía de mover los mandos, etcétera, etcétera, y el movimiento no iba totalmente suave y la nitidez sí era muy buena, como ya veremos que lo es en Streaming Assistant. Voy a irme a Games, a Contractors, que es uno de los que me iba peorcillos en ese sentido. Y vamos a ver qué datos nos da con el ASW conectado y voy a mirar, voy a apreciar si tengo esas distorsiones o a lo mejor hoy por lo que sea, pues oye, ha coincidido con la grabación del vídeo de que va todo bien, pues mejor todavía. Bueno, estamos aquí en Contractors. Vemos que el juego va bien, va bastante bien fluido, aún se notan un poco de traqueteillo muy leve, no es que sea una cosa que no nos permita jugar, pero para los que somos exigentes ya supone un pequeño desfase y que no va del todo bien. Como veis, la nitidez va muy bien, pero sin embargo ahora sí que noto, es verdad que noto menos que otras veces, lo tengo que decir, yo no sé si ahora lo noto más, si lo muevo muy rápido, sí lo noto más, pero bueno, es verdad que no se nota tanto como otras veces, también lo tengo las cosas como son. No sé si Guy de forma interna habrá arreglado algo, pero la verdad es que hoy no lo noto tanto, lo noto. No sé si vosotros en pantalla lo notaréis, cuando haga el montaje del vídeo yo lo veré, pero yo lo noto, a diferencia de Streaming Assistant, que ya veréis que no se nota absolutamente nada y va todo más fluido. Vamos a coger aquí la arma. Como veis, la arma también se nota que no va del todo fluida, va muy bien, no es que vaya mal, vuelvo a repetir que yo no estoy diciendo que Virtual Desktop sea muy mala aplicación y que no funcione, sino que simplemente Streaming Assistant va mejor. ¿Veis? Va bien, pero se nota que no va totalmente fluido. Bien, pues con esto me voy a ir otra vez, vamos a salirnos ya de aquí. Le damos a la X y nos salimos del juego y vamos a streaming, que es el lugar fundamental. Pues con esto vamos a dar por finalizado, le voy a quitar esto, el vídeo de Virtual Desktop. Os he intentado comunicar un poco mi experiencia con este programa. Tengo que decir en el día de hoy, haciendo este vídeo, que parece, yo ya no sé mañana si ocurrirá lo mismo, pero parece que el tema de las barras negras está un poco minimizado, todavía lo noto, pero lo noto mucho menos que antes, todo hay que decirlo. Sigue pasando que desconectando el ASW va mejor, también puede ser, ojo al dato, ojo a este dato, también puede ser que esto de la ASW se haya mejorado en Virtual Desktop, por lo que os comenté hace unos días en un vídeo de noticias de que había habido una actualización, la 5.2.7, en la cual había un problema con la lente derecha, me parece que dijeron en la información que yo leí de las Pico 4, y quizá eso provocaba que esas barras negras o esas distorsiones al mover la cabeza se agravasen. Quizá con ese fix que han hecho, con esa actualización que yo ya hice en su momento, se haya arreglado y por eso ahora vaya mejor, ¿de acuerdo? Aún así, yo creo sinceramente que Streaming Assistant va mejor aún, porque lógicamente si esta mejora ha influenciado a Virtual Desktop, también habrá influenciado en el rendimiento de Streaming Assistant. Con lo cual, pues bueno, aquí tenéis en definitiva la configuración recomendada por mí. Recordad que tenéis que
también configurar SteamVR como he explicado en automático. Y después aquí estos tres parámetros fundamentalmente que estoy poniendo en un círculo virtual son los que tenéis que tocar fundamentalmente para obtener el mejor rendimiento en vuestros ordenadores. Si tenéis una RTX 3080 con Ultra os va a ir bien. Lo podéis poner en AIG, que prácticamente lo vais a ver igual de bien y quizá un poquito más de rendimiento de fluidez al no exigir tantos recursos, pero en Ultra va bien. Aunque ponga aquí RTX 3090, para la RTX 2070 Super en AIG va bien, quizá en Medium vaya mejor, pero en AIG yo lo he probado en su momento y iba bien. Y peores tarjetas o tarjetas no tan poderosas, pues tenéis que tirar hacia arriba. En lo del frame rate lo mismo, 72. O sea, 90 está menos optimizado en Pico 4 y va un poquito más forzado, y en 72 va mejor. Y el bitrate, lo ideal sería 80-100 para tarjetas no muy poderosas, perdiendo un poco de nitidez, y 150 como lo tengo yo para tarjetas poderosas. Y el sharpening os va a ayudar a que si tenéis que bajar esto os compense la nitidez un poco, aunque sobre todo va a influir en lo que veis de cerca y no tanto en lo que veis de lejos. Y el resto pues ya lo veis. Lo de la SW, lo que ya he comentado, que parece que ha podido arreglarse en cierta manera con esta última actualización, como acabo de comentar. Y poco más, Reverquest maníacos. Con esto os dejo. Espero que todo el tutorial y todo lo que hemos ido hablando os haya parecido de interés. Ahora os toca a vosotros configurar con Virtual Desktop, si esta es vuestra elección, para jugar al streaming PSVR. Creo que la guía que acabo de hacer es bastante completa, bastante detallada, y espero que os sirva para disfrutar a tope de los juegos de PSVR. Y recordad que la mayor ventaja que tiene este programa Virtual Desktop a día de hoy respecto a Streaming Assistant es los juegos de Oculus, que sí funcionan casi todos perfectamente aquí en Virtual Desktop y que no funcionan de momento en Streaming Assistant. Con lo cual, si elegimos, vamos a suponer que cuando ponga el tutorial de Streaming Assistant os gusta más, os rinde más, etcétera, etcétera, para jugar a los juegos de Oculus, hasta que haya una actualización de Streaming Assistant, deberemos usar Virtual Desktop. Y para los juegos de SteamVR podremos usar Streaming Assistant si os parece vuestra mejor opción. Pues nada más, Reverquest maníacos. Nos vemos pronto aquí en Reverquest VR en un nuevo contenido y en la continuación de estos 3 programas dedicados al streaming PSVR a vuestro visor Pico 4 en Reverquest VR, lógicamente, y continuaremos con el de Streaming Assistant ya para finalizar. Y oye, comentaros también, antes de que se me olvide, que esta configuración que he dado para Pico 4 sirve perfectamente también para los usuarios de MetaQuest 2. Ya haremos más adelante un tutorial de AirLink, pero de momento Virtual Desktop en MetaQuest 2 con esta configuración que he ido comentando sirve perfectamente, y de hecho en MetaQuest 2 os va a ir todo mejor incluso que en Pico 4. ¿De acuerdo? Bien, Reverquest maníacos, hasta pronto. No me falléis en el próximo vídeo. Chao, chao, Reverquest maníacos. Bien, Reverquest maníacos, pues como ya os comentaba al principio del vídeo, cuando hice esa introducción a lo que ibais a ver, pues habéis comprobado cómo había una gran diferencia entre Streaming Assistant y Virtual Desktop, que era ese problema que tenía Virtual Desktop, a mi juicio, según yo pude investigar, etcétera, y que gracias a este fix que han incorporado en Pico 4 y que lo ha arreglado, confirma un poco mis sospechas. Mis sospechas eran que ahí había un problema con el ASW. En este caso yo pensaba que era un problema de programación del propio programa, y al final resultó ser un problema de configuración o de un fix, un problema que tenía el propio visor Pico 4, y que al solucionarse ya va todo bien. Va el ASW, lo que es el estabilizador de FPS, va perfectamente y ya no nos da esas barras negras, esas distorsiones que yo tenía al principio. Pero la teoría que yo tenía, que la SW era lo que estaba provocando ese problema, era correcta. Y con esto se ha confirmado, porque en el momento que se ha hecho este arreglo en el visor, todo se ha corregido. Y bueno, si hay que pedir disculpas a iGuiding porque yo haya pensado que había sido un problema de programación, pues desde aquí, desde Reverquest VR, se lo pedimos. Pero
sabía yo en concreto que el problema estaba en este tema y así se ha confirmado. Por lo tanto, pues bueno, me siento ciertamente contento de haber analizado bien la problemática y haberla transmitido bien, aunque en el propio, ya os digo, en la propia grabación comprobásemos que ya no daba tal problema, aunque sí otros problemas. Ahora vamos a ver, para terminar el vídeo, igual que haremos con el de Streaming Assistant, qué ventajas tiene Virtual Desktop sobre Streaming Assistant y qué ventajas tiene o qué desventajas tiene, a mi juicio, Virtual Desktop respecto a Streaming Assistant. Bien, en cuanto a ventajas, la ventaja principal, a mi juicio, es que a día de hoy, todo esto, como es lógico, es a día de hoy, si hubiera modificaciones o mejoras, etcétera, etcétera, tanto en Virtual Desktop como en Streaming Assistant, en los programas de noticias, etcétera, lo comentaría para actualizar la información que se está dando en estos vídeos, o haría un vídeo adicional con las mejoras posibles que se hubieran incorporado. Pero a día de hoy en Streaming Assistant no se puede ejecutar juegos de Oculus Rift. Sin embargo, en Virtual Desktop sí, y de forma muy sencilla. Con lo cual, esta para mí es la principal ventaja de Virtual Desktop respecto a Streaming Assistant, vuelvo a repetir, a día de hoy. En cuanto a las desventajas, a mi juicio, cuando he ido comentando el vídeo, cuando hemos hecho pruebas con Half-Life Alyx, comentaba, por ejemplo, muevo el arma y veo como un aura, como que no me va fluido, etcétera. No sé si vosotros en el vídeo habéis podido apreciar estos problemas de rendimiento, igual que los aprecio yo cuando estoy dentro de la realidad virtual. Pero creedme que existen, al menos en mi configuración y en mi experiencia. Pues este tema del rendimiento y la fluidez en general del juego, es verdad que en Virtual Desktop los juegos, como habéis visto, Half-Life Alyx, y esto se puede hacer extensible al resto de juegos que podamos jugar en VR, pues el juego va bien, podemos jugar, tiene cierta fluidez, pero no tiene una fluidez óptima, no nos llega a un rendimiento óptimo. Yo creo que, entre otras cosas, porque a mi juicio y en mi experiencia, el estabilizador de FPS que tiene el programa nativo Streaming Assistant de Pico 4 es bastante mejor que el que está implementado en Virtual Desktop, al menos en Pico 4. Y vuelvo a repetir que en MetaQuest 2 la configuración que yo he dado para Virtual Desktop funciona perfectamente y los juegos van bastante mejor, más fluidos que lo que van en Pico 4. Quizás si Virtual Desktop con el tiempo lo van optimizando más para lo que son las Pico 4, llegue a lo que llega Streaming Assistant, pero yo aprecio en Streaming Assistant en este punto de rendimiento y fluidez del juego, que cuando movemos el arma se mueva con naturalidad y con realismo, que eso hace que, a su vez, el que se mueva con fluidez todo y con realismo nos hace sentir más inmersos en la acción o en los escenarios donde estamos jugando, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, incluso al mover el personaje hacia adelante, hacia atrás y movernos en el entorno, al saltar, todo eso, si es fluido, si es totalmente fluido, nos va a dar un plus de inmersión que yo no siento en Virtual Desktop y que sí siento en Streaming Assistant. Por tanto, para mí, este punto es una desventaja de Virtual Desktop en cuanto a rendimiento respecto a Streaming Assistant. Por otro lado, hemos comentado en los vídeos que hemos visto que para tener un rendimiento óptimo en tarjetas NVIDIA en Virtual Desktop necesitamos poner el códec H264, que por otra parte da una calidad de imagen peor, un poquito peor, tampoco es que sea mucho peor, pero un poquito peor que el H265, que sería en Virtual Desktop apropiado para tarjetas AMD. Esto en Streaming Assistant, como veremos, no ocurre. Streaming Assistant utiliza por defecto H265 y va todo perfectamente fluido, con un rendimiento óptimo y a una nitidez y una calidad gráfica excelente. Con lo cual, esto me hace a mí sospechar que este problema de los algoritmos de vídeo y audio, el H264 y H265, es más una cuestión de la optimización del programa Virtual Desktop que del hecho de que la influencia sea el que tengamos una tarjeta gráfica u otra, porque si no,
no podría ser que obtuviéramos el rendimiento que obtenemos con una tarjeta NVIDIA en H265 en Streaming Assistant. No tendría lógica. Por tanto, esto es lo que yo sospecho, sin querer, pues tampoco es mi conclusión a este respecto. Por tanto, para mí, Streaming Assistant gana Virtual Desktop en el tratamiento del H265, porque tiene mejor rendimiento pues jugando en Streaming Assistant con este códec o con este algoritmo de vídeo y audio que en el caso de Virtual Desktop. Y por otro lado, el sistema que tienes de super sampling, eso que vimos de medio, alto, ultra, modo Dios, etcétera, etcétera, el sistema de super sampling que tiene el Virtual Desktop, a mí me parece un poco artificial, porque claro, en vez de hacer un super sampling nativo desde Steam, tenemos que hacer el super sampling desde la propia aplicación. Ponemos Steam, como ya hemos explicado, SteamVR en automático, en lo que es el renderizado de vídeo, y hacemos el super sampling con Virtual Desktop. Esto hace que el super sampling, a mi forma de ver, a mi juicio, sea artificial. Ya veremos que en Streaming Assistant el super sampling lo vamos a hacer con una combinación de factores, pero lo haremos directamente en Steam, lo que creo yo que da mejores resultados y mejor rendimiento al final. En todo caso, bueno, pues el rendimiento en cualquier caso con Virtual Desktop no es malo, pero a mi juicio el super sampling que se aplica lo diré, en Streaming Assistant respecto a Virtual Desktop, a mí me parece que es mejor porque es más nativo, partimos de una resolución nativa y hacemos super sampling. En el caso de Virtual Desktop, como hemos dicho, no es nativo porque estamos dejando en automático Steam, digamos así, estamos dejando a un lado Steam, que es donde se está ejecutando realmente toda la VR, y utilizamos un super sampling externo que es el que aplica Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Por tanto, a mi juicio, esto sería también un inconveniente para mí en Virtual Desktop. Por otro lado, pues lo que he comentado, la problemática que yo he comentado de la SW, del estabilizador de FPS que tiene Virtual Desktop, quedaría solucionado con ese fix que ha llegado a las Pico 4 recientemente. Por tanto, recomendaros, si vais a usar Virtual Desktop, que actualicéis a la versión 5.2.7. Y bueno, pues finalmente, ya para terminar el vídeo, os voy a hacer un resumen de las recomendaciones para cada tipo de tarjeta, así muy a grosso modo. Tendríamos siempre, en todo caso, SteamVR tendríamos que colocarlo en el renderizado de vídeo en automático, eso siempre. Y después tendríamos, por ejemplo, si tenemos una tarjeta gráfica inferior a una 2070 o 2070 Super, tendríamos que hacer una combinación de, por supuesto, siempre la SW, yo siempre lo recomiendo, el estabilizador de FPS siempre en automático, y aparte de eso, tendríamos que poner la calidad del super sampling en low o en medium, como mucho, experimentamos a ver cuál de los dos nos va mejor. El bitrate lo tendríamos que colocar entre 80 y 100 de bitrate, de lo que es el caño, el ancho del caño, por donde va a pasar la información, y después tendríamos el tema de los 72 Hz y 90 Hz, yo siempre recomiendo 90 Hz. Con estas características que comento, debería ir bien, por ejemplo, en este caso, con 80-100 de bitrate, de lo que es el caño, como digo, y después con calidad low o medium, según ya la tarjeta concreta que tengamos, etcétera. Después, si estamos con una 3070, también asumible a una 3060, pasaríamos a que podríamos poner calidad medium, incluso high en un momento dado, podríamos experimentar a ver cuál nos iría mejor. Después, lo que es el bitrate, el caño, lo podríamos poner al máximo, a 150 y en 90 Hz, y siempre el ASW automático. Siempre activado, porque a mi juicio no genera, creo que en Virtual Desktop sí es verdad que genera algunos artefactos más, pero ya veremos que en Streaming Assistant, al menos yo no he apreciado tantos artefactos como ocurre aquí en Virtual Desktop. Pero en todo caso, el ASW nos va a dar una estabilización de FPS que por muy potente que tengamos la tarjeta, salvo que la tarjeta gráfica, quiero decir, salvo que tengamos una 4090,
nos va a proporcionar una mejor estabilidad el tener esto activado y no nos va a proporcionar menos nitidez ni menos calidad en la experiencia. Y si ya tenemos una 3080 o superior, pues podríamos ir a una configuración de Ultra o modo Dios ya más recomendable para una 4090, pero bueno, Ultra sobre todo, máximo de bitrate de caño 150 y 90 Hz, y siempre nuevamente, aunque tengamos una tarjeta potente como la 3080, yo dejaría la SW, el estabilizador de FPS, en automático. Y esto es todo por ahora. Esto es todo en este vídeo. Creo que hemos analizado con bastante profundidad todo lo que se refiere a Virtual Desktop en su versión específica de Pico 4. Todo lo que hemos comentado, vuelvo a repetir, sirve también para MetaQuest 2 si en ella usáis el Virtual Desktop. Las pegas, desventajas que he comentado respecto a Pico 4 y Virtual Desktop, justamente es comparándolo con Streaming Assistant y en el visor de Pico 4, puesto que estas desventajas no aparecen de forma tan evidente en la versión de MetaQuest 2, y sin embargo ya lo veremos porque haré más adelante un vídeo accesorio a estos tres vídeos usando Airlink. Ya veremos que Airlink a día de hoy tiene mejor rendimiento incluso que Virtual Desktop, pero sí es verdad que en MetaQuest 2 Virtual Desktop funciona bastante mejor que como funciona a mi juicio en Pico 4. Pues esto es todo, ReverQuest maníacos. Espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya sido clarificador, y pues en unos días tendremos el vídeo también de Streaming Assistant, donde he puesto yo toda la carne en el asador, donde os voy a hacer una serie de recomendaciones, etcétera, y donde vais a conseguir, a mi juicio, con mi equipo, etcétera, como siempre digo, vais a conseguir la mejor experiencia PSVR que yo he visto, al menos a día de hoy, en cualquier visor. Ojo, en cualquier visor, incluido las MetaQuest 2. Bueno, las MetaQuest 2 quizá con Airlink se quede muy cerca, muy parejo a lo que os voy a comentar con Streaming Assistant, pero a mi juicio la experiencia global es mucho mejor en Streaming Assistant a día de hoy que en Virtual Desktop. Igual después actualizan en Virtual Desktop, lo optimizan o lo que sea, pero en principio yo tengo que decir esto, yo tengo que decir lo que mi experiencia me ha dicho, explicaroslo a vosotros, y vosotros ya tenéis libertad, viendo el vídeo de Virtual Desktop y de Streaming Assistant, qué es lo que queréis elegir, cuál aplicación queréis usar, etcétera, o experimentar en vuestros propios equipos. Bien, ReverQuest maníacos, nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Gracias por esos 1000 suscriptores, lo hemos conseguido y iremos a mucho más, ya lo veréis. Nos vemos pronto, no me falléis. Chao, ReverQuest maníacos.